Bien, si les parece, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de este día, de este lunes, día 27, y tenemos el honor de iniciar esta sesión de tarde con el doctor Arlandis de la universidad, concretamente ahora está en la Universidad de Valencia. El doctor Arlandis es profesor, como he dicho, de la Universidad de Valencia. También ha sido profesor de la Universidad de Pensilvania y de Virginia. Y también ha recorrido otro amplio mundo vinculado con la Universidad de Granada y también con la Universidad de Turín. Es doctor precisamente por la primera universidad, por la Universidad de Valencia en el 2005, y tiene una cantidad importantísima de publicaciones. Algunas que podemos destacar, tenemos la de Vicente Alessandre en la editorial Síntesis, Huéspedes de un tiempo de Esquivo, y vinculada con una editorial Renacimiento en el 2013, Desvelo del lenguaje, también de Biblioteca Nueva del 2014, Herida abierta, del poema Alessandre Brines, Hidalgo, etcétera, también creo de la editorial Renacimiento. Y hay una antología también poética de Jaume Siles, de Cátedra, canciones y primeras canciones de Federico García Lorca. Así tiene una cantidad ingente de publicaciones muy interesantes en el ámbito de la literatura, de textos literarios, etcétera, etcétera. También ha publicado 4 libros de poesía. Algunos de ellos son los que les voy a mencionar: Cuando solo queda el silencio, Caso perdido, algunos están traducidos a diferentes idiomas, al italiano, al inglés, etcétera, etcétera. Y ha sido director gerente de la editorial Antropos, siglo XXI, y actualmente pues colabora con una infinidad importante de colecciones. Es miembro colaborador de la Real Academia de la Lengua Española en Norteamérica. Decir también que este profesor, aunque es un profesor relativamente joven, tiene una abundante bibliografía, pero hay una cosa que leyendo algunas cuestiones vinculadas con su biografía, me ha sorprendido una cosa y me ha emocionado eminentemente cuando se le pregunta en algunos de sus opiniones o de sus escritos, le preguntan qué es la poesía. Dice: la poesía es todo aquello que nos emociona y nos conmueve. Es una definición para mí, para aquella gente que estamos poco familiarizados, por ejemplo, con este campo, que precisamente nos llena, nos emociona y por consiguiente también nos llega a producir una amplísima satisfacción. No sé si he hecho un mediano o un perfil adecuado a su carrera profesional. Si he cometido algún error, le pido, doctor Arlandis, que me disculpe. Esta tarde tenemos la oportunidad de que nos deleite con un tema que él denomina de causas y efectos, la ausencia de las mujeres en la antología y los procesos de construcción del canon escolar. Tiene la palabra el profesor Sergio Arlandis de la Universidad de Valencia. Bueno, muchas gracias. Mi más profundo agradecimiento primero a los organizadores de este tan necesario congreso, también al profesor Álvarez Rodríguez por su presentación, cariñosa, afectuosa, y que me alegra tanto que haya cogido esa frase de que es para mí la poesía. Sí que tengo que puntualizar una cosa: yo llevo con mucho orgullo el hecho de que también soy doctor por la Universidad de Almería y mis directores son Mar Campos, Fernández Fígares y Remedios Sánchez, y es una de las cosas que más orgulloso me puede hacer. Entonces, quería solamente puntualizar. Y también voy a puntualizar una pequeña tontería, esta ya es una broma,
Yo os prometo que me había puesto con el mar de fondo porque me he venido a la caseta del mar y me he tenido que cambiar por el tema de luz, así que pido disculpas por los cuadros vintage que tengo detrás en mi casa. No tengo una librería preciosa y maravillosa como tienen mis compañeras y mis compañeros con un montón de libros, pero bueno, lo que importa es la luz. Eh, Voy a ser, no voy a ser breve, por decirlo de alguna manera. Voy a intentar no extenderme demasiado, pero el tema da para mucho, sinceramente. Y después también quiero matizar una cosa. He generado un recorrido bastante subjetivo en mi selección, que quiere ir desde la formación del canon en infantil y en primaria hasta el canon adulto, ¿no? Me ha interesado generar esa línea de continuidad en aquello que yo quiero defender detrás de las causas y los efectos, ¿no? Ese es un poco el cómo he ido organizando esto. Si me permiten, no tengo PowerPoint aquí por un pequeño fallo técnico por mi parte, pero me voy a ceñir al texto para que sea lo más breve y conciso posible, ¿no? Cada vez estoy más convencido de que se crea una doble biografía paralela, aquella que nos construimos como lectores y aquella que articula y ordena nuestra identidad como seres humanos. Y las dos van unidas de la mano, pues somos seres poliédricos en muchos aspectos. Es más, nuestras experiencias como lectores influyen también en nuestros hábitos más cotidianos, aunque no los creamos. Y esto mismo pasa a la inversa. Así que creamos dos historias complementarias de nuestro yo a partir de lo vivido y de lo leído. Y las dos maneras de historiarnos, por decirlo de algún modo, buscan su propio discurso, su textualización, su legitimidad ideológica, la causa y los efectos de sus actos, de sus decisiones, de sus olvidos, renuncias o devociones. Ahora bien, otra cosa muy distinta es examinar, cotejar, evaluar o criticar cómo hemos llegado a ser lo que somos, como lectores y como personas. Para ello, he querido esta vez ir combinando mi propia experiencia como lector, entiendo que competente, y como docente, dentro de esa genealogía propia que he ido haciendo con mis lecturas a lo largo de mi formación y de mi gusto por la lectura. Pero no se preocupen, que no he venido a hablar de mí. Llamémoslo, si queremos, canon personal. Pero aquí, como veremos, podemos ponerle otros muchos calificativos a ese patrón de medida, y lo de patrón va con segundas. De hecho, se trata de algo común entre lectores y autoras, la búsqueda de referentes que legitimen nuestras decisiones, al menos las conscientes. En un caso son gustos y preferencias, en el otro, influencias. Y ya sabemos que Bloom hizo de este último argumento toda una teoría justificativa del canon con aquello de la ansiedad, de la influencia. Al revisar ese vaso comunicante de nuestros gustos o influencias, estamos al mismo tiempo confirmando un canon propio, pero ¿en base a qué criterios? ¿En libertad o confeccionado de antemano por otras personas o instituciones? Sí, ya sabemos que en nuestra actual sociedad la escuela forma parte importante en esa construcción de nuestra identidad y pensamiento, pero también es cierto que cuando un autor o autora antepone unos nombres frente a otros, cada vez que repasa qué escritores o escritoras le han influido a lo largo de su vida, está buscando con ello alinearse en bandos estéticos, disidentes o no, que le permitan colaborarse dentro de un canon, el que sea. Preparando esta intervención, acudí al libro publicado por Ana Eire, titulado Conversaciones con poetas españoles contemporáneos, para ver de qué modo estos poetas se iban justificando, primero como lectores y luego como autores, dentro de unas líneas de creación y recreación literarias. El primero en salir a mi encuentro fue el poeta muy poco canónico Miquel Dors, y este señalaba que los poetas que más le habían influido eran Celaya, José María Valverde, Blas de Otero, Rafael Morales, Hierro, Ángel González, Gil de Viedma y Eladio Caballero. También Alberti, Salinas, Neruda, Rafael Guillén, Whitman, Hardy, Kipling, Davis, Frost, Sassoon, pero puntualizaba. Y bastantes poetisas. Perdón mi manera de expresarlo, de pronunciar. Cristina Georgina Rossetti, Alice Meidel, Charlotte Mew, Anna Weham, Edith Sewell, Edna Sandys-Milley. Curioso repertorio, sin duda. También leí la entrevista a Eloy Sánchez Rosillo, quien afirmaba que cuando lees a Garcilaso o a Stendhal o a Tolstoy o a cualquiera de los grandes escritores, lo que te gustaría es ser escritor. Por su parte, Julio Martínez Mesanza señalaba la gran influencia de Neruda, Salinas, Machado, Alexandre, Riquel, Garcilaso, Conde de Villamediana, Quevedo, Góngora, Pessoa, Borges, Aldana, Dante, Cernuda y Gil de Viedma. Abrumado por tanta coincidencia, me pregunté si había causa que explicara este denominador común.
Apuntaba luego Vicente Gallego, otro de los poetas entrevistados, la importancia de, por supuesto, Brines, Rosales, los clásicos áureos ya mencionados, Claudio Rodríguez, Neruda y Juan Ramón Jiménez. Finalmente, pues solamente quería hacer un pequeño recorrido por el libro de Eire, me encontré cómo Amalia Bautista señalaba que su principal influencia fue Luis Alberto de Cuenca, aparte, dice, de los clásicos que todos hemos leído durante nuestra formación escolar y no escolar, desde el romancero, el siglo de oro, a las generaciones del 98, del 27 y del 50. Reflexionemos todo esto, pues como diría el bueno de Wittgenstein, aquello de lo que no se puede hablar está indeciblemente contenido en lo que se dice. Vayamos a ciertas realidades implícitas y silenciadas, entonces. Hay un patrón que solo dos rompe de todos los escritores entrevistados, aunque lo hace parcialmente. No hay mujeres en todo ese catálogo de nombres influyentes. Y si damos más fino, no hay mujeres españolas, andaluzas o no andaluzas. Es más, la editora del libro es mujer, pero de las 9 entrevistas solo tenemos a Amalia Bautista, todos los demás hombres. Y vamos al segundo de los aspectos implícitamente aquí esbozados. Si repasamos las palabras de la poeta en concreto, apela a un canon escolar que dictaminó qué podía y debía leer. De tal manera que, como luego repasaremos, en las antologías más o menos orientadas al ámbito escolar, están ausentes las mujeres. ¿Cómo queremos que lleguen a influir dentro de esa identidad que tenemos de lectores si de algún modo siempre acaban siendo extrañas invitadas al festín de la gran poesía? En un excelente estudio firmado por Lola Luna, titulado Leyendo como una mujer, la imagen de la mujer, la autora cuestionaba con especial agudeza crítica: ¿por qué las escritoras se presentan como excepción a una norma? Parece que la presencia de la mujer en antologías canónicas siempre se deba justificar por criterios de otro tipo, mientras que la figura de ellos solo se justifica por el gusto o la afinidad del antólogo en cuestión. Su aparición en el canon se reviste de cierta condescendencia falsa y falsaria, que acaba otorgando una mirada compasiva a un conjunto de autoras relevantes, olvidadas, silenciadas, como si nada. Pensemos que el canon, por no perder nuestra estela inicial, es también en verdad un hábito que alimentamos con nuestras decisiones cotidianas a la hora de atender a nuestra lectura. Ese hábito puede estar condicionado o no, pero responde a una necesidad de poner orden al caos que nos crea el mercado, el interés por un tema o la curiosidad. Por tanto, el canon nos da seguridad y fiabilidad ante aquello que no podemos controlar y que necesitamos articular en base a unos principios que nos sirven de referentes ineludibles primero, incuestionables más tarde, aunque no sea así. A veces les hemos llamado clásicos, otras veces les ponemos la etiqueta de favoritos. Pero en verdad lo que tenemos es un efecto balsámico de fondo que nos sirve para catalogar todo lo que leemos o lo que no, pero podríamos haber leído, como sugería Pierre Bayard. Ese orden es también reflejo y coartada de un totalitarismo si lo llevamos a otras esferas. Por eso, Iris Zabala, en su breve historia feminista de la literatura española en lengua castellana, apuntaba que la historia feminista pretende empañar en algo la imagen idílica de la cultura, desencadenando su potencial crítico y o excluyente. Eso es, hacernos pensar de qué modo seguimos siendo cómplices de una historicidad caduca y patriarcal que ha excluido notablemente la imagen de la mujer, o incluso la ha convertido en una permanente excepción dentro de otra norma que ella no textualiza. Precisamente, una antología quiere poner orden, da parámetros de continuidad o de ruptura. Recordemos que el canon se rige por dos ejes principalmente, ¿verdad? El de antiguo frente a modernos, el de tradición frente a la ruptura. Líneas de originalidad o de epigonismo según la estela blumiana. Todo un sistema de recomendaciones llevadas a cabo con mayor o menor acierto por unas especialistas en la materia, que supone que saben de aquello que están ordenando, catalogando, interpretando. Pero como nos vuelve a recordar Lola Luna respondiendo a esa historia de las lecturas que dijera Roland Barthes, ¿cómo establecemos una historia de las lecturas cuando la falta de atención crítica a las autoras hace a veces imposible la lectura de una edición moderna? Recuerda esto mucho el canon accesible que propusiera Fowler. Es un envite que recogió María Victoria Atencia en 2012 al revisar el canon, la mujer y la escuela dentro de la didáctica de la lengua y literatura, cuando afirmaba con más tristeza que reivindicación aquello de que no sabemos lo que ha quedado fuera del santuario del canon. Es decir, si no lo vemos, no existe. Y si son olvidadas, es que hay una memoria que así las califica interesadamente. Dice Enrique Sullá, en su célebre estudio recuperatorio en torno al canon, que por tal entendemos aquel elenco de obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas.
Sí, pero no. Al final, en las antologías, por ejemplo, las obras no dejan de ser muestras de representatividad sin más, que vienen a dar pábulo a una línea estética defendida o pretendida. No plantean ni la pluralidad creadora plenamente, aunque sea muy heterogénea, ni una reflexión crítica que ayude a cuestionar incluso esos mismos textos como representativos. Aquí tenemos buena muestra de esa naturaleza conservadora que tanto se ha criticado del propio canon. En cambio, Curtius ya había registrado el uso de la palabra canon como catálogo de autores en el siglo IV después de Cristo, aunque fuera con alusión a los textos canónicos precisamente del cristianismo ante la avalancha de escritos, luego llamados apócrifos, que iban emergiendo sin control y que ponían en duda muchas de las doctrinas que se querían implantar, sin hacerlo desde el resentimiento, como diría Bloom. Entonces, ¿con qué idea nos quedamos de canon? ¿Obras o autores? Tengo la sensación de que es más fácil que quede una obra que no un nombre, pero el mercado editorial no sé si piensa igual. Si se me permite, quisiera hacer un recuento de algunas de las antologías de poesía contemporánea más celebradas en los corrillos escolares y por aquellas que quisieron llegar a ser canónicas de algún modo, fuera también de las aulas, para ver, entender, valorar y revisar la presencia de la mujer en general y de la mujer andaluza más en particular en todas ellas. Advierto que la selección, por la extensión que nos podemos permitir, no es exhaustiva y que esto se trata de un muestrario de algunos textos más o menos representativos que nos sirvan de punto de inflexión y, sobre todo, de reflexión, incluso interior, de cada cual en su biografía lectora. El escritor almeriense Manuel Osorio y Bernat publicó en 1890 aquel célebre Apuntes para un diccionario de escritoras españolas del siglo XIX. Hoy pasa por ser una joya bibliográfica, pero sobre todo puso ante los ojos de todo el mundo una evidencia. Sabíamos que muchas mujeres leían, de hecho son las grandes lectoras de la historia. Sabíamos que la mujer era una protagonista literaria constante desde el siglo XVIII en adelante, aunque fuera bajo la sombra masculina, pero ahora podíamos constatar que había mujeres, y de sobra, escribiendo. Otra cosa es que tuvieran voz, pues ya sabemos que aún no tenían voto por entonces. Pero siguió costando que lo viéramos con claridad, de tal modo que lo valoraron antes en Italia. De ahí que en 1960 saliera un completo catálogo de voces femeninas titulado, perdón por mi italiano, Voci femminili della lírica española del Novecento, de María Romano Colangeli. Desde luego, mucho más pronto que la tentativa de Carmen Conde y su antología de poesía femenina española del año 71. Y las muchas antologías al uso, hasta acabar con la propuesta más completa que existe a estas alturas, firmadas por las también poetas y profesoras Ana Merino y Raquel Lanceros, titulada Poesía soy yo, poetas en español del siglo XX. Tanto el libro de Osorio y Bernat como el de Romano Colangeli poco influyeron en la valoración de los postreros lectores, aunque se dedicaran por completo a la figura de la mujer escritora. Pero si nos ciñemos más todavía a la poesía, ya sabemos que después llegó un amplio bloque de tiempo de gran silencio, encontramos que en el periodo de posguerra, con una España truncada como proyecto democrático republicano, tenemos la propuesta antológica de Antonio Fernández titulada Cordialidades, del año 41, con 39 poetas y 0 mujeres. La de Federico Torres, titulada Poesía infantil, del año 51, con 27 poetas y 0 mujeres. O la de Juan Miguel Román, titulada Selección de Poesía para Niños, del año 61, donde la mujer pasa tan desapercibida que apenas tenemos unos poemas de Ángela Figuera y otro de Gertrudis de Avellaneda. Son 44 poetas y tan solo 2 mujeres. Basta decir que fueron las lecturas de muchas y de muchos en las escuelas, marcadas por el franquismo entre las décadas más duras de la posguerra. Y por ahí también encontramos incluso aquel Versos para Niños, antología lírica ilustrada de poesía recitable del año 54, otra vez Antonio Fernández, con cerca de 100 poetas seleccionados y apenas el 5% de ellos mujeres. Pero no fueron las únicas tentativas. Un libro sin fecha concreta, aunque datado en el 1941 aproximadamente, titulado Recitaciones escolares, compilado por Ezequiel Solana y con 18 reimpresiones, nada más y nada menos, reunía más de 100 poemas y 50 cuentos o fragmentos narrativos para ser trabajados en clase. Entre los autores encontramos a Vicente Medina, Manuel de Palacio, Juan de Dios Peza, Miguel Mir, Dionisio Ridruejo o Pemán, entre otros, con lo que el ideario estaba más que claro. Pero entre todo esto brillaba un texto narrativo de la coruñesa Concepción Arenal, un cuento de Emilia Pardo Bazán, 3 poemas de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda y, por supuesto, Santa Teresa de Jesús con un poema religioso. No creo que merezca la pena hacer un balance porcentual,
pero si nos ponemos a ello, vemos que apenas el 4% de los textos eran de mujeres. Curiosamente, el compilador decía esto de Concepción Arenal en su breve nota bibliográfica. Dice: ilustre escritora, una de las mujeres más grandes del siglo XIX. Su libro El visitador del pobre le ha dado fama universal. Pues esa fama poco se dejó ver en su propio volumen. Lo curioso es que, a pesar de ser un libro para recitaciones en la escuela, ninguno de los textos seleccionados era propiamente infantil ni juvenil. Aquí ya existía también una doble o triple marginación que luego retomaremos. La década de los 60 trajo consigo la publicación de 3 antologías que han ayudado notablemente en la construcción de lo que hoy llamamos canon formativo de la poesía infantil. Y de ahí, ya sabemos, a la poesía. Por un lado, la poesía española para mí, una reedición reajustada en el año 90. La propuesta de Bravo Villasante, refrendada por su otro trabajo, titulado Historia de la Literatura Infantil Española, del año 72, apuntaba a 53 autores, de los cuales 23 eran mujeres, lo que creaba una excepcional paridad pocas veces tan evidente. Autoras como Gloria Fuertes, Pura Vázquez, Clemencia Laborda, Concha Lagos y María Elvira Lacasi representaban la poesía infantil, mientras que Elena Fortún, María Luz Morales, Elizabeth Mulder, Maísa y Gloria Villar de Francos, María Luisa Jefael, Sor María Rosa Miranda, Montserrat del Amo, Ángela Ionescu, Concha Castroviejo, María Héctor, Boita Casas, Aurora Mateos, Carola Soler, Concha Fernández Luna, Josefina Carabias, Ángeles Gasset, Ana María Matute y Carmen Conde lo hacían en narrativa. Era de agradecer que muchas de estas autoras fueran de literatura infantil principalmente, aunque no todas. No obstante, la poesía siempre en un segundo lugar, eso sí. En posteriores fechas publicaba la misma Carmen Bravo Villasante el libro ¿Qué leen nuestros hijos?, en el año 75. Y en el capítulo dedicado a la poesía afirmaba: a excepción del género fabulístico, pocos poetas habían escrito poesía de calidad para niños hasta el siglo XX. Una idea que contrastaba con aquellas antologías coetáneas que rescataban algún poema, como mucho, de alguna autora del XIX. Pero, sin embargo, a la hora de establecer un canon, Bravo Villasante lo tenía claro. De Juan Ramón Jiménez y su Platero y yo, pasando por Rubén Darío, Francisco Villaspesa, el García Lorca de Canciones, el Alberti de Marinero en Tierra, junto con Adriano del Valle y Jaime Ferrán, iban a constituir el principal brazo sobre el que se iba a apoyar la poesía infantil del siglo XX, con la ayuda, eso sí, de Pura Vázquez, Clemencia Laborda, Gloria Fuertes y María Elvira Lacasi, como escuderas. No es que los primeros no deberían estar, ni mucho menos, sino que faltaban otros nombres por el camino, el de ellas. Una década más tarde, la propia Carmen Bravo Villasante publicaba un polémico artículo muy poco conocido en la revista Historia 16, en el número 145, titulado La mujer como autora literaria, donde hacía un repaso, como es normal, a aquellas autoras de antes y después de la guerra, desde la mirada más crítica que ya daba la democracia a la altura de 1988. En poesía, destacaba la figura de María Alfaro, Concha Zardoya, Pilar Valderrama, Ana Inés Bonín, Carmen Conde, Alfonsa de la Torre, Ángela Figuera, Gloria Fuertes, Clemencia Laborda, Concha Lagos, María Elvira Lacasi, Josefina de la Torre, Sagrario Torres, Celia Viñas y Concha Méndez. Luego le añadiría la siguiente generación poética con autoras como Pino Ojeda, Alcácer Zeta, María de los Reyes Fuentes, María Victoria Tencia, Elena Andrés, Angelina Gatell, Ana María Fagundo, Elena Martín Vivaldi, Paloma Palau, Amparo Morós, Pureza Canelo, Blanca Andreu, Ana Rossetti y María del Carmen Pallarés. Pero lo llamativo es lo que afirma luego y que no puede dejarnos indiferentes. Dice: es absurdo agrupar a estas mujeres en antologías y selecciones poéticas, como se viene haciendo, tratando de dar a entender que existe una manera esencialmente femenina de escribir poesía, pues generalmente es a las poetisas a las que se suele antologizar como especie rara. Todas estas antologías pertenecen a un tiempo pasado. Son más propias de otro siglo. Tienen el punto de vista decimonónico, así como los concursos solo para mujeres. Persistir en eso es seguir considerando a la mujer como una extraña a la literatura. Mujeres y hombres juntos en las páginas de las historias y de las antologías literarias, lejos de clasificaciones anticuadas y discriminatorias. La mujer ya no necesita esforzarse como escritora. Pisa el suelo con paso firme y alcanza el cielo con la mano. Lo llamativo
Es que esto lo decía una de las grandes impulsoras del canon literario infantil y juvenil de España, y que quizá justifique ciertas consecuencias postreras. No obstante, en su descarga habremos de decir que, sin embargo, es la autora que más mujeres ha seleccionado en su antología y que su comparativa surge de una época bastante más opresora y oscura contra la mujer que la que estaba viviendo entonces, en la década de los 80. Pero nos parecen palabras extrañas. En segundo lugar, encontramos El Silbo del Aire, antología lírica infantil del año 65, de Arturo Medina, que presentaba composiciones de 51 poetas, de los cuales solo 7 eran mujeres, sin novedad además de la nómina seleccionada. La otra gran antología por antonomasia era, como dijimos, la de Ana Pellegrín, que tenía un total de 53 autores también, pero solo 8 eran mujeres, es decir, el 15%. De entre esas mujeres tenemos a María Luisa de Buendía, Ángela Figuera, Gloria Fuertes, Clemencia Laborda, Concha Lagos, Santa Teresa de Jesús, Marina Romero y Celia Viñas. En la reedición, en la editorial Alfaguara, en el año 97, hubo un importante reajuste interior, pasando a ser 35 poetas en total. Se incorporaron, quitó varios, sobre todo del romancero, se incorporaron autores como Manuel Alto Aguirre, Luis Rosales, García Baena, Egea, Goitisolo y Carlos Murciano. ¿Junto a quién? A Concha Méndez, una sola mujer. El gran referente de la poesía infantil sería Rafael Alberti, el autor más recurrido por la célebre antóloga, cuyos criterios de selección en general aún estamos esperando. Dentro del bloque muy numeroso de antologías poéticas preparadas específicamente para niños y niñas de entre 6 y 12 años, también tendríamos las siguientes referentes a poner bajo revisión. Por ejemplo, en su repertorio de lecturas para niños y adolescentes del año 68, de Frida Suz de Mantovani, Beatriz Cerro y Lira de Bosch, cuando se refieren a la poesía española, solo se acuerdan de Juan Ramón Jiménez y su Platero y yo. Unos años antes, Lázaro Carreter y Correa Calderón lanzaron para el público juvenil su antología literaria española contemporánea del año 65, donde se recogían 52 autores, desde Beckett hasta la generación del 36, de los cuales solo 2 eran mujeres, Rosalía de Castro y Fernán Caballero. Esto es apenas casi el 4%. Por su parte, Ramón Conde Obregón, en la antología de la poesía española del realismo hasta nuestros días, del año 66, pensada para el acercamiento del género poético a los hogares con niños y niñas, tal y como afirma en la contrasolapa, reunía en sus 2 volúmenes a 82 autores, de los cuales solo 4 eran mujeres. Santa Teresa de Jesús y Carolina Coronado en el primer volumen, así como Rosalía de Castro y Magdalena Fuentes en el segundo. Solo esta última pertenecería al elenco de autoras de poesía infantil propiamente. Más grave es el hecho de que en aquel pequeño volumen titulado ¿Qué libros han de leer los niños?, publicado en el año 67 por editorial Novaterra de la Escuela Activa de Padres, con un trasfondo cristiano, omitiera la poesía entre sus recomendaciones, más allá de nuevo de Juan Ramón Jiménez y su Platero, y algunas sugerencias ya en el apartado destinado a niños y niñas de 13 años, entre las que aparecen obras de Gonzalo de Berceo, que como sugerencia para lectores adolescentes no es precisamente la poesía más cercana, y algunos romances anónimos de corte patriótico, pero ni una sola mujer poeta. De hecho, tan solo Ana María Matute y su El polizón de Ulises quedaba recomendada entre los 148 títulos que los niños y las niñas debían leer por entonces, según su criterio. Imagínense qué libros deben leer los niños. En el clásico estudio de Bettina Hurlingham titulado 3 siglos de literatura infantil europea, del año 68, encontrábamos en su apéndice un trabajo firmado por Montserrat Sarto, titulado La literatura para niños en lengua castellana, donde se recogían un total de 19 autores, de los cuales 12 eran mujeres, subiendo porcentaje hasta un 64%. Pero entre sus líneas encontramos algunos comentarios que merecen considerarse. Dice: se ha superado aquella etapa en que la literatura destinada a los más jóvenes era fruto de una concesión de las buenas plumas de los escritores de adultos, algo así como las migajas que sobraban de la mesa de los mayores, o una literatura subestimada de la que cualquier escritor quería librarse. Podremos luego valorar esto, pero ciertamente en las antologías escritas para un lector infantil sigue pesando muy notablemente la poesía ganada, aquella que deriva de las antologías canónicas, frente a la poesía de autor, sean o no mujeres. Quizá en narrativa el panorama sea distinto y por eso, en el recuento particular, glose a Elena Fortún, Emilia Cotaero, Boita Casas, Aurora Mateos, Carolina Toral, María Luisa Jefael, Montserrat del Amo, Carola Soler, Carmen Vázquez Vigo, Ana María Matute, Ángela Ionescu y Carmen Kurz. Todas narradoras, excepto algún desliz poético de Fortún. Pues en poesía, a quien destaca es, ¿a quién? A Rafael Morales,
del mismo modo que hacía lo propio con García Nieto, Jaime Ferrán, Federico Muelas y Tomás Salvador. De manera muy superficial y glosadas ya al final, recordaban la presencia de Gloria Fuertes y Pura Vázquez, que no le dedica ni un solo adjetivo, en poesía. ¿Junto a quién? A Salvador de Madariaga, que no pasa por ser un autor especialmente relevante en poesía infantil, que digamos. Carlos Reviejo y Eduardo Soler, en el límite casi del siglo pasado, publicaban la antología Canto y Cuento, antología poética para niños, en el año 97, con 56 poetas, de las cuales 12 eran mujeres. Las más canónicas, Ángela Figuera, Gloria Fuertes, Pura Vázquez, Celia Viñas, Concha Lagos, Carmen Conde, y la entrada de otras autoras más intermitentes en su presencia, como Ana María Romero Yebra, María Luisa Muñoz, Marina Romero, Aurora Medina, María Luz Morales y Pilar Montes. En 1999 se publicaba Por Caminos Azules, antología de poesía infantil, a cargo de Jaime García Padrino y Lucía Solana, donde volvíamos a encontrarnos el dominio claro de la poesía ganada frente al autor, en el conjunto de 28 poetas recogidos, de los cuales 12 eran mujeres. Esto es el 42%. No voy a decir los nombres que aparecen, ¿no? Pero sí que es verdad que ya entraba Concha Lagos, andaluza, y después Romero Yebra y Celia Viñas, consideradas casi almerienses de adopción. Otra gran antología fuera de Pedro Cerrillo, titulada ¿Dónde está el niño que yo fui?, del año 2006, donde con cierta nostalgia y evidente optimismo en su labor, Cerrillo iba comentando la idoneidad de algunos poemas en un aula, tanto de primaria como de secundaria. Allí, entre los 42 autores rescatados de una infancia idealizadora, encontramos que solo hay 6 mujeres, es decir, el 14%. Los nombres ya se los pueden imaginar. Ángela Figuera, Carmen Conde, Concha Lagos, Gloria Fuertes, Ana María Romero Yebra y Ana Merino. Bueno, esta última dudamos que apelase a la infancia de Cerrillo, claro. Son varios los intentos por catalogar las muchas voces emergentes dentro de la literatura infantil y juvenil, y no se habla el lugar para también repasarlos, pero lo cierto es que en el volumen Autores Españoles de Literatura Infantil y Juvenil, publicado por el Centro del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, junto con la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, en el año 91, se recogían 246 autores, de los cuales 88 eran mujeres, haciendo un total del 35%, prácticamente un tercio. Como autoras andaluzas encontramos a Blanca García Valdecasa, Granada, a Concepción López Narváez, Sevilla, a Marta Osorio, también Granada, y a Isabel Agüera, Córdoba. Pero ninguna es poeta. Además, resulta curioso que autoras tan destacadas siempre como Ángela Figuera, Pura Vázquez o Concha Lagos no estuvieran recogidas a pesar de haber escrito obra infantil específica. En 2005 salía en una edición muy accesible la antología Mi primer libro de poesía, editada por Mañero y Maestro en la editorial Lipsa. Y más allá de la vistosidad de la edición, encontramos que hay un centenar de poemas de todas las épocas acompañados de vistosas ilustraciones. Pero tan solo 4 de esos poemas son de mujeres. Uno de Gertrudis de Avellaneda, 2 de Rosalía de Castro y otro de la dominicana Salomé Ureña. Es el 3,5% de los textos recogidos. Por supuesto, ni rastro de las poetas contemporáneas. Aunque sí es fácil encontrar a Alberti, Juan Ramón, Celaya, García Lorca, Murcián y tantos otros. Llamativa es también la serie de antologías que preparó Castalia en su colección didáctica, que esta ya era para mayorcitos, ya vamos pasando a más mayores. En 1989 se publicaba, y yo mismo fui un lector apasionado de la misma, la antología de la poesía española 1979-1975 a cargo de José Enrique Martínez para jóvenes lectores que estaban cursando ya bachillerato. Allí había 38 autores y la brillante cifra de 0 mujeres. En 1990 saldría publicada la antología poética de la generación del 27, a cargo de Arturo Gamoneda, con una restringida nómina de autores reducida a 10, donde no había ni una mujer tampoco. Es de extrañar que años más tarde, y a pesar de las palabras de Bravo Villasante, Fran Garcera nos recordara con su antología para niños Ovejitas Negras, antología de poesía infantil de autores españoles de la Edad de Plata, del año 19, que Josefina Bolinaga, Carmen Conde, Elena Fortuno, Josita Hernán, María Luisa Muñoz de Vargas y Marina Romero existían. Solo la novese Muñoz de Vargas es andaluza, claro, ¿no? Cierto también que Emilio Miró, en 1999, publicó aquella antología de poetisas del 27 en una colección de la propia editorial llamada Biblioteca de Escritoras, quizá por un mal de conciencia posterior, pero su aportación al canon, sin embargo, fue nula en cuanto a nombres, datos y referencias. 5 poetas altamente conocidas por todos y por todas. Finalmente, dentro de esa triada de Castalia didáctica, tan visible en tantos institutos,
encontramos la antología de poesía española del 75 al 95, preparada otra vez por José Enrique Martínez en 1997, donde tendríamos un total de 34 autores, de los cuales 7 serían mujeres: Ana Rossetti, Olvido García Valdés, Margarita Merino, Julia Castillo, la cordobesa Concha García, Blanca Andreu y Amalia Iglesias Serna. Esto es algo más del 20%. Pero muchas de ellas desaparecidas ya del canon poético español si cotejamos la ingente cantidad de antologías que se han publicado desde entonces. Lo curioso es que paralelamente en su colección de ediciones anotadas, es decir, volcada hacia un público ya adulto y con más asentadas competencias, podemos cotejar la selección que realizó José Paulino Ayuso, titulada Antología de la Poesía Española del siglo XX, volumen 2, 1940-1980, en el año 98, donde se recogen 86 autores, de los cuales 9 son mujeres: Figuera, Conde, Fuertes y la entrada de la malagueña María Victoria Atencia, la granadina Elena Martín Vivaldi, Clara Janés, en esta de Charpursil, Nuria Parés y Concha Méndez. Esto hace el 10,5%, que no es mucho, pero sí es superior a lo que las propuestas didácticas presentaban. Por su parte, Francisco Ruiz Soriano, en Primeras promociones de la posguerra, Antología Poética, también en Castalia, en el año 97, recogía 35 autores, siendo solo 4 mujeres, el 11,4%, Figuera, Conde, María Benito y Concha Zardoya. Ya en 1999, sin intención didáctica, pero sí con vocación esclarecedoramente canónica, la misma editorial Castalia publicaba un libro titulado Poemas Memorables, antología consultada y comentada del 39 al 99, llevada a cabo por 3 hombres: López Abadía, Martínez de Mingo y Pérez Escotado. Más allá de la pomposidad del título y de sus altas pretensiones poco resueltas más tarde en el volumen, lo cierto es que esta trinidad crítica entendió que de 13 autores no había ni una sola mujer digna de haber hecho un poema memorable o de al menos ganarse algún comentario. Y esto ocurre incluso viendo que en su bibliografía aparecían muchas de las antologías que aquí ya hemos citado. La Biblioteca Hermes también quiso hacer una tirada de antologías de uso escolar a través de su colección Clásicos Castellanos y antes de su cierre por falta de ventas. Publicó una antología de poesía modernista a cargo de Pilar Gómez, que tenía una única mujer, Delmira Agostini, solo entre los 25 autores, es decir, el 4%. En su segunda tentativa editorial publicó Los Poetas de la República, a cargo de Miguel Casado y Olvido García Valdés, con casi idéntico resultado, para sorpresa de quien esperase una mirada más panorámica de sus compiladores. Una autora, Rosa Chacel, de entre 12 poetas, esto es el 8%. Y todo esto a pesar de que Carmen Conde, como decíamos antes, ya había puesto bastantes facilidades con su poesía femenina española del 50 al 60 en 1971, recogiendo nombres como María Victoria Atencia, Amparo Gastón, María de los Reyes Fuentes, María Elvira Lacasi, Concha Lagos, María Elena Martín Vivaldi, María Mulet, Papapam, etcétera, etcétera. Un total de 5 poetas andaluzas ya en esa antología de Carmen Conde, y casi todas habían escrito también para un público infantil, aunque se omitiese este dato en la mayoría de las breves bibliografías. Por cierto, no estaría nada mal que alguien trabajase sobre el grupo poético Versos con Faldas que organizaron en Madrid Gloria Fuertes, María Dolores de Pablos y Adriana de las Santas Loureiro. Yo no he encontrado nada al respecto. Otra antología, y perdonen la digresión temporal, que nació con el fin de acercar la poesía contemporánea a las jóvenes generaciones de lectores, fue Antología de la Poesía Española Contemporánea, de Editorial Salvat, en 1970, de Enrique Moreno Báez, que recogía desde Unamuno hasta Celaya. Este libro, con voluntad divulgadora de la poesía del siglo XX, tiene un total de 113 autores, de los cuales 10 son mujeres. Esto es el 8,8%. Todas ellas autoras más o menos asentadas como Ángela Figuera, Ernestina de Chapursín, Carmen Conde, Concha Lagos, Concha de Marco, Gloria Fuertes, Susana March, Nuria Parés, María Benito y María Villa Lacasi. Véase pues que ampliaba la nómina propuesta en el mismo año por Bravo Villasante, lo cual ejemplifica que podían caber muchas más en una y en otra antología si se hubiesen complementado. Otra antología muy poco escolar, eso sí, fue de poesía social en sus varias ediciones desde 1965 de Leopoldo de Luis, ya vamos pasando de lo juvenil a lo adulto. Allí, cuando más agónica estaba ya aquella poesía comprometida y contestataria, aparecían los nombres de siempre, aunque bastante más reducida ya la nómina: Ángela Figuera, Gloria Fuertes, María Benito, María Villa Lacasi. De modo que de 30 poetas solo 4 eran mujeres, esto es casi el 14%. Está además rescatar ahora aquí la estridente propuesta de Jesús María Castellet y sus 9 novísimos en el año 70, con la solitaria Ana María Moix como islote en todos los sentidos. Es cierto que un poco más entrada ya la década de los 80 presenciamos una aluvión de antologías que pretendían su lugar dentro de la exigente y olvidadiza historiografía literaria española,
como si el tren de las oportunidades exigiese que cada cual se subiese como fuere al vagón generacional que más le convenía. Las mujeres, como hemos sabido gracias a estudios excelentes, como por ejemplo el de Inmaculada Plaza Agudo, de la Universidad de Málaga en el año 2006, quedaron más al margen de esta lucha por escalar en el difícil entramado del canon generacional. La primera antología que volvía a poner el debate en torno a la problemática del canon fue la que preparó, con más sombras que luces, José Luis García Mortín, titulada Las voces y los ecos en 1980, sin que supiésemos todavía hoy quiénes eran qué. Por alguna razón que a lo mejor no se nos escapa, de entre los 15 autores no había ni una sola mujer, como si la renovación poética de la década de los 70 y 80 no tuviese entre sus agentes más activos a ninguna poeta. De hecho, el antólogo afirma en sus páginas prologales que cada generación representa una etapa en el desarrollo histórico, con lo cual, en esto, según García Martín, poco aportó la mujer poeta alguna. Pero lo llamativo por estridente es que continúa asegurando: normalmente se considera la generación integrada solo por la minoría rectora. Y no es así. A cada generación pertenecen todos los nacidos entre unas determinadas fechas. Otra cosa es que al estudiar la generación nos interesen únicamente los individuos que adquieren relieve histórico. No más comentarios. Cayó en su propia trampa, el antólogo. Un año más tarde, en 1981, publicaron la jienense Fanny Rubio y José Luis Falcó la antología Poesía Española Contemporánea, del 39 al 80, que también quería reforzarse con un halo divulgativo, de ahí que la publicase la editorial Alhambra. Un total de 93 autores, de los cuales solo 3 eran mujeres: Ángela Figuera, Carmen Conde y Gloria Fuertes. ¿Era desconocimiento del panorama poético español de entonces? ¿Inaccesibilidad a los libros de poetas mujeres? ¿Conservadurismo crítico? No lo sabemos, pero que una antología con esas pretensiones a la hora de valorar la poesía contemporánea tenga solo un poco más del 3% de escritoras resulta llamativo. La editorial Cátedra, de la mano de José Luis Cano, reeditaba la antología Lírica Española de hoy en el año 98, pensada para estudiantes de bachillerato principalmente, aunque careciera de toque juvenil alguno. De entre los 52 autores, solo había 5 mujeres que a la sazón eran las mismas de casi siempre: Figuera, Conde, Zardoya, Lacazzi y Fuertes. La misma editorial Cátedra publicaba ya en el 2001 la antología Poesía Española Reciente del 80 al 2000, editada por Juan Cano Ballesta. En ella se reunían solo 29 autores, de los cuales 6 eran mujeres: la gaditana Rossetti, la mariense Aurora Luque, Blanca Andreu, Ada Salas, Almudena Guzmán y Esperanza López Parada. Con frecuencia se afirma que el canon es diacrónico por naturaleza, ya que una época lee de un modo distinto a como lo hacen las otras, y por tanto va reajustando sus valores y sus criterios selectivos con el tiempo. No parece que esto ocurra con la mujer, ya que hoy en día, desde que comenzó el presente siglo, su incorporación a la historia de la literatura se ha ido regulando y normalizando de modo mucho más abrupto a como lo planteaba Carmen Bravo Villasante. Pero esto además no se ha traducido en una presencia más notoria en las antologías al uso. Veamos también unos pocos ejemplos todavía más contemporáneos. En 1997, Luis Antonio de Villena publicaba la antología 10-30, la ruptura interior en la poesía de la experiencia, donde recogía 10 poetas que para él iban a ser los más señeros entre las jóvenes cantidades de poetas emergentes. Ninguna mujer había entre ellos. Rafael Morales Barba publicó en 2006 una excelente antología titulada Última Poesía Española del 90 al 2005, y en ella encontramos un total de 18 autores jóvenes, ya hoy muy consagrados, de entre los cuales 6 son mujeres, es decir, el 33%, es decir, un tercio. Allí tenemos a Ada Salas, Ana Merino, Carmen Jodra, Vanessa Pérez Sauquillo, Ana Gorría y Aina Medel. Como podemos comprobar, ya había ahí cierta presencia andaluza de peso. Un año más tarde, Marta Sanz Pastor proponía sus Metalingüísticos y Sentimentales, antología de la poesía española del 66 al 2000, 50 poetas hacia el nuevo siglo, que venía a dar cuenta de los nuevos horizontes hacia los que se dirigía la poesía contemporánea, dice ella, más marcada por la voz femenina, como apunta en sus palabras prologales, pero que traducido a números nos llevaba a ver que de esos 50 poetas, solo 10 eran mujeres. Clara Janés, Ana María Moix, Fanny Rubio, Olvido García Valdés, Ana Rossetti, Concha García, Blanca Andreu, Amalia Iglesias, Ada Salas y Luisa Castro. Cierto que hay un dominio andaluz, pero también llama la atención algunas ausencias incomprensibles. Ya en 2010, Ángel Luis Prieto de Paula nos hacía llegar su propuesta antológica titulada Las moradas del verso, poetas españoles en democracia, que pasó sin pena ni gloria a pesar de sus altas pretensiones. 32 autores, de los cuales 8
eran mujeres, es decir, el 25%, con nombres como María Antonia Ortega, Concha García, Blanca Andreu, Aurora Luque, Amalia Iglesias Serna, Amalia Bautista, Ada Salas y Luisa Castro. Como antología, en cambio, no aportó novedad alguna. Incluso, y aquí tenemos a la profesora Remedios Sánchez, incluso la antología consultada, preparada y revisada por nuestra querida Remedios Sánchez, el canon abierto de última poesía en español, nos sigue arrojando un dato. De los 40 autores que seleccionó la crítica en encuesta como los más representativos en una amplia horquilla de tiempo, tan solo 11 eran mujeres. Esto es el 27,5%. Y por último, ya, por ir acabando este repaso, llevo esta revisión a la antología preparada por José Luis Morante en la editorial Valparaíso, titulada Regeneración, Antología de la Poesía Española del 2000 al 2015, donde ya es más que evidente un cambio de tendencia integral, pero donde nos volvemos a encontrar una realidad. De los 24 autores seleccionados, solo 8 son escritoras. Esto es, de nuevo, ese 33%, un tercio. Y en las páginas prologuales afirma Morante: se han superado monopolios estéticos. No hay camisas de fuerza ni limitaciones programáticas. Pues no se ha cumplido tal diagnóstico ni semejante pronóstico. Quizá todo sea cuestión de una biografía lectora de los antólogos, quién sabe. Y es más, pondré otro dato. De las 83 antologías que he consultado, en ningún caso se sobrepasa el 6% de autoras antologadas en ella. Si me ciño algo más a Andalucía, mi primer comentario debe ir para la antología de poetas andaluces contemporáneos del año 52 que preparó José Luis Cano. 24 autores y ninguna mujer. En la reedición del año 68 se añadieron 6 nombres más y solo ahí entró el nombre de Julia Uceda. Posteriormente, Luis Jiménez Martos presentó su obra Poetas del Sur del año 63 con 13 poetas, de los cuales 3 eran mujeres: María de los Reyes Fuentes, Concha Lagos y Pilar Paz Pasamar. La revista Cuadernos de Ágora, los números 53 a 56, dirigida precisamente por Concha Lagos, publicaba en 1961, por mediación también de Luis Jiménez Martos, una antología que llevaba un título preliminar de Manuel Mantero, con el título Una nueva poesía andaluza. De los 26 autores, esa nueva dirección de la poesía andaluza arrojaba un nuevo dato, ya viejo: solo 4 mujeres: Reyes Fuentes, Lagos, Atencia y Uceda. Nada cambiaba en el volumen Andalucía en el testimonio de sus poetas, del año 76, de Manuel Urbano, o en el Poesía Andaluza Contemporánea, publicado en Londres a cargo de Joaquina González Maína, que pasó muy desapercibido en general. Una alternativa anticanónica, la paradoja, fue el libro Degeneración del 70, Antología de Poetas Heterodoxos Andaluces, con la introducción de Manuel Abad en 1979, en la colección cordobesa Antorcha de Paz. 12 poetas en total, y solo una mujer, Mariluz Escín. Más tarde, Manuel Urbano volvería con su antología consultada de la nueva poesía andaluza del 63 al 78, en la revista Aldebarán, número 55, 1980, donde afirmaba en páginas prologuales: establecer nombres que hayan logrado con su obra un mayor impacto en los medios literarios y que de un modo concreto sean representativos de la poética del sur durante este periodo. 16 poetas y 3 mujeres: Atencia, Lagos, Uceda. He ahí la representatividad. La revista Litoral publicaba otra antología a cargo esta vez de Jiménez Millán, Álvaro Salvador y Juvenal Soto, titulada Antología de la Joven Poesía Andaluza, en el año 82. Con su propuesta rebosante de juventud, aparecían 34 poetas, y de ellos solo 2 mujeres: Ana Rossetti y Fanny Rubio. Curioso que Emilio Bayo, al valorar el impacto de esta antología, dijese que, a pesar del abundante número de poetas, sorprenden ausencias como la de Felipe Benítez Reyes, Francisco Bejarano o Abelardo de Linares. Pero no les sorprenden las muchísimas ausencias de jóvenes poetas mujeres. Incluso el corporativismo brilló por su ausencia, pues María de los Reyes Fuentes preparó una pequeña antología publicada en 1956 en la revista venezolana Lírica Hispánica, titulada Poetas Jóvenes Sevillanos, y una reducida nómina de 8 poetas, de los cuales solo 2, Julia Uceda y la propia antóloga, eran mujeres. Y así, hasta más de una veintena de antologías de mayor o menor difusión, en las que nombres como Rosa Díaz, Maite Chacón, Mariló Naval, Ana Pérez Humanes, Elena Martín Vivaldi, Trina Mercader, Rosa Rosales de Espina o Yolanda Matiz iban surgiendo de vez en cuando. Ciertamente resulta desconcertante ver cómo se suman, desde la década de los años 40 hasta la llegada del siglo XXI, un total de 286 poetas hombres, frente a las 9 mujeres. Y quizá duele ver a cuánto les cuesta entrar poetas como Mariluz Escribano Pueo, Rosa Romojaro, Ángeles Mora, Juana Castro, Rosario Troncoso, María Rosal o Trinidad Gán.
hacerse con merecido hueco en esas antologías y en muchas otras, por poner algunos ejemplos sin olvidarnos de la extraordinaria remesa de poetas andaluzas jóvenes. No voy a detenerme esta vez a hablar de las muchas antologías de mujeres poetas que se han publicado en los últimos 70 años, que para eso ya tienen ustedes el magnífico prólogo de Raquel Arseles y Ara Marino en la antología que anteriormente remitía con esos ecos beckerianos. Si el canon, de manera general, puede entenderse como aquel conjunto culturalmente legitimado de modelos de escritura y oralidad dispuestos para guiarnos en la lectura, en nuestros hábitos lectores y preferencias, podemos cuestionarnos claramente la actual determinación del mismo. Aleister Crowley lo llamó canon selectivo y casi podríamos recalificarlo como canon selectivo discriminatorio a la vista de lo revisado. Si además, como señala Iris Zabala, las antologías tan propensas en las escuelas hace unos años proporcionan al lector un material para proyectar una identidad nacional y una historia de esa identidad. Es un momentito que ha habido aquí. Vale. Entonces no podemos más que renunciar a este discurso historiográfico que potencialmente ha silenciado y olvidado en primer lugar a la mujer, luego a la mujer poeta y de ahí a la mujer poeta que escribe propiamente para niños y niñas. Nuestra cultura no puede sostener una identidad digna silenciando esto. ¿Qué papel juega la escuela aquí? La LOMLOE, en el BOE del 30 de diciembre del 2020, número 340, señala que esta nueva ley educativa adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con perspectiva inclusiva y no sexista. Desde la didáctica de la lengua y literatura, la educación literaria nos ha convencido, y hay que celebrarlo, que la figura del docente como mediador-mediadora debe traducirse en una ayuda bien formada de base para acercar al estudiantado a los textos y viceversa. Debemos propiciar el encuentro y no condicionarlo. Pero pensemos, si los docentes de hoy nos hemos formado con las antologías que hemos repasado, ¿hemos sido conscientes de cómo nos hemos construido nuestra biografía como lectores? Wendell Harris definió el canon pedagógico como aquella lista que se enseña generalmente en los institutos y universidades, de tal modo que acaba siendo un catálogo de lecturas obligatorias, usadas en las tareas educativas concretas. ¿Quién pone en duda los criterios de esa lista? El propio Harris lo señala. Dice, la recirculación académica hace que lo que se enseña a una generación depende de los gustos e indicaciones de la generación anterior y de los textos elegidos acordes con esos gustos e inclinaciones. Entonces, ¿aún estamos en verdad sosteniendo valores selectivos y machistas de mediados del siglo pasado y no somos conscientes de ello? Voy a poner un ejemplo, para ir acabando, claro. Anteriormente aludía al extraordinario trabajo de María Victoria Reizábal titulado Canon literario y diferencia de género en la educación, en el año 2012. En él se aprecia una desgarrada reivindicación de la palabra de mujer, de su huella literaria dentro y fuera de las aulas y fuera de justificaciones, de tal modo que llega a afirmar que no se debe olvidar que los docentes, con su propuesta de lecturas obligatorias, provocan ediciones o reediciones, elaboraciones críticas, estudios varios, ventas, reconocimientos. Y es muy cierto esto. Pero luego vemos que con nuestra complicidad, involuntaria o no, nos lleva a un quehacer contradictorio. Véase, la propia Reizábal, acompañada esta vez por Pedro Tenorio, publicaba en la misma editorial en 1994 un libro que fue bastante socorrido, El aprendizaje significativo de la literatura. Y en su propuesta de trabajo en el aula encontrábamos un despliegue autoral de correspondencia cronológica basada en generaciones y ciertas individualidades maestras ilustres dentro del siglo XX. Un total de 25 autores destacados, con su propio apartado de estudio y ni una sola mujer entre ellos. Quizá ese canon formativo que orienta a cada individuo a construir su propio modo de representar la realidad y de actuar sobre ella, cabría volverlo a revisar. Antes de que salieran los muchos estudios, muy recientes, por cierto, que hay en torno a la presencia de las mujeres en los libros de texto de primaria, secundaria y bachillerato, se defendió en la Universidad de Almería en 2004 una interesante tesis doctoral titulada La poesía infantil en sus textos hacia un canon convergente, firmada por José Moreno Fernández y dirigida por Francisco Valera. Allí, tras concienzudos recuentos, se examinaba qué autores, autoras y textos poéticos aparecían en la amplia lista de libros de textos escolares, tanto en la extinta EGB como en la posterior primaria. Más allá de la notable reducción de poesía, que pasaba de 77 textos a 59 en la variación de un modelo educativo a otro, que vaya tela, vemos cómo solo 9 poetas mujeres aparecían en la gran cantidad de manuales cotejados en EGB y 11 en la LOCSE.
Son porcentajes realmente bajos, sin duda, muy en consonancia y en correspondencia con las antologías, ¿verdad? Son los mismos porcentajes. Para ir concluyendo todo este amplio debate, quisiera remitir a un concepto de Pierre Bourdieu al respecto. Este definió canon como una gramática que va seleccionando sus posibilidades de uso y de combinación en momentos dados. Ciertamente el término me resulta de lo más adecuado y propicio para definir la presencia de la mujer en ese canon imperante. Es un agente subordinado a un componente principal masculino, que marca la pauta, rige la originalidad y la tradición, las concordancias que la juzga y la clasifica críticamente. Así que con ello tengamos opciones de ver cómo vive la mujer desde su perspectiva, esa misma historia común que solo cuenta con un discurso, una textualización que sigue viendo a las mujeres como una excepción y no como una norma. Porque la medida, el canon según su etimológico origen, sigue siendo masculino. Ante tales causas sin revisar y sin revertir, entonces es muy probable que sigamos teniendo los mismos efectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arlandis. Muy largo. La verdad que esta mañana hacía mención a mi poco vínculo desde el punto de vista pedagógico a esta temática vinculada con la poesía, aunque sí he tenido algún vínculo mucho más estrecho con la poesía y con este canon clásico que usted alude, Juan Ramón Jiménez, Darío, Lorca, etcétera, etcétera, en la escuela. Y después de escucharlo, y lo felicito de verdad enormemente porque esa cronología que usted ha hecho, una cronología en profundidad, yo creo que va a ser un referente, que va a ser un referente desde mi humilde opinión para aquella gente que somos poco, que estamos poco familiarizados con esta temática que es la poesía. También me ha creado un desasosiego un desasosiego bastante grande en el sentido de que estaba anotando detenidamente todas sus aportaciones desde el año, hace el estudio desde la antología escolar del año 40, 51, 61, 54, 75, etcétera, 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 a los años 80, 90, y se ha constatado desde el punto de vista del estudio y desde el punto de vista científico que la mujer sigue ocupando un espacio, pero incluso en el siglo XXI, e incluso si hacemos una revisión de la nueva ley de educación que estamos ahí que se está intentando promulgar, al final la mujer ocupa un espacio relativamente ínfimo, muy ínfimo. Pero claro, yo, desde mi humilde opinión, yo quiero o querría, desde su experiencia como investigador en esta área de conocimiento, dar algo de luz, si es posible, porque fíjese, de las anotaciones que yo tengo, cada uno hemos construido nuestro propio canon personal, marcado por esos referentes de la lectura que hemos tenido en el ámbito escolar, pero también esos ámbitos, ese ámbito dentro del ámbito escolar y profesional o no profesional, está marcado también por las tendencias políticas, sociales, editoriales que existen. Entonces, ¿cómo podemos? Yo le pregunto, ¿cómo podemos construir un canon cuando tenemos una cantidad de referentes o podríamos decir un número bastante importante de influencias que nos mediatizan hacia una determinada orientación? Decía también, a mí me interesa como maestro y me interesa como maestro en el ámbito universitario, cuando aquellos alumnos nuestros nos preguntan, bueno, maestro, recomiéndenos algún libro para leer. Uno, cuando recomienda un libro, generalmente siempre está muy condicionado por aquello que ha leído, por su experiencia y su bagaje, ¿no? ¿Cómo erradicarnos de ese bagaje? Porque, claro, ese bagaje nos condiciona hacia una determinada lectura y hacia unas determinadas recomendaciones.
Y otra cuestión que quiero plantearle, ¿hay alguna posibilidad de algún estudio basado lógicamente en la cientificidad que nos pueda ayudar para que aquella gente que estamos formando maestros de educación infantil, primaria y estamos dando en el máster de educación secundaria, podamos orientar? Yo no digo ya recomendar, pero sí orientar qué libro leer, porque la gente pregunta, bueno, ¿y qué leemos? ¿Qué leemos? Sí, por ejemplo, yo recuerdo, permítame que le muestre algo de mi experiencia cuando fui maestro de educación infantil, pues lógicamente una de las cuestiones, las primeras cosas que sustituí, la palabra es mucho más elegante que restituir, sustituí todo el anclaje de cuentos infantiles clásicos de Caperucita, etcétera, etcétera, por otros libros que promovían un determinado conjunto de valores que eran mucho más basados en la igualdad entre los seres humanos, ¿no? Pero claro, esa propuesta podría o quizás hubiese sido cuestionada por algunos padres o algunas madres. En definitiva, ante toda esta amalgama, ante todo este poderío o muchas veces sin sentido, donde las editoriales o los grupos de poder imponen qué debemos y en qué sentido podemos leer, podemos dar alguna recomendación, recomendaciones o orientaciones. ¿Para qué? Para la gente de educación infantil, para nuestros maestros de educación infantil, para nuestros maestros de educación primaria, para nuestros propios hijos, para nuestros propios, lógicamente, conocidos, porque es importante que, o al menos creo, yo así lo siento y lo vivo, que la construcción de nuestra propia personalidad está marcada enormemente por aquello que hemos leído o aquello que leemos. Y es importante que seamos muy conscientes de que el dar una orientación, una recomendación de qué libro leer, no es una cuestión baladín. Es una cuestión que, en definitiva, va a aportar, va a enriquecer, va a construir, en definitiva, a un ser humano que en un tiempo relativamente corto pueda ser un buen o una buena maestra. Bien, no quisiera extralimitarme. Te ha movido por dentro. Le puedo, permítame la licencia, me ha provocado un estado de enaltecimiento, por decirlo de alguna manera pedagógica en este momento, que me revela. Yo he hecho algunos estudios vinculados con la figura de la mujer, el libro de texto de educación infantil y primaria, he hecho algunos estudios tengo publicados y me sorprende enormemente que estamos en el siglo XXI, hemos evolucionado, ha evolucionado muchísimo el lenguaje, pero permítame, doctor Arlandi, las formas siguen igual. Siguen manteniéndose exactamente las mismas. No aparece. Entonces, ¿cómo queremos crear un espíritu crítico si no tenemos distintas voces? Y una de las voces que consideramos algunos que son sumamente importantes y valiosas es precisamente la mujer. Con esto, perdóname que me haya limitado en el tiempo. Bueno, a mí lo que me inquieta es el llegar a pensar que en mi biografía como lector, hasta qué punto he decidido yo, o sea, hasta qué punto he tenido la libertad yo de decidir, porque si entras un poco a pensar en lo que he ido leyendo en todo este tiempo, claro, me han ido guiando, me han ido llevando por el corralito y donde yo creía que era muy libre, no lo he sido. O sea, es decir, he tenido que escarbar, he tenido que salirme yo de ese corral para buscar a la mujer, a la poeta, ¿no? Y creo que estamos en dos situaciones, dos frentes. Exacto, los niños, dice, es verdad, los niños no tienen frente. Yo creo que estamos en dos situaciones con respecto a la mujer y la literatura en las aulas de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato y universidades. Por un lado está la mujer como tema, la sexualización que sufre, etcétera, etcétera, como personaje, y por otro lado está la mujer como autora. Es decir, son dos historias que a veces se pueden llegar a cruzar y en verdad son dos debates que tienen un sentido cruzado, ¿no? Pero que tenemos que trabajar por líneas diferentes, ¿no? Primero, el canon del personaje femenino
tan estereotipado en unas cláusulas desde el cuento tradicional en adelante, y por otro lado, la ausencia constante y permanente de mujeres. Hay una realidad, y no me voy a extender, ¿no? Pero hay una realidad más que notoria. El hecho de que se tenga que exigir, porque es una exigencia, la paridad en comisiones, esto, lo otro, habla mal. Es decir, es necesario exigirlo, porque lo natural, lo que sería natural, sería no exigirlo y que estuviese la paridad. Sería algo natural. Da igual, sería natural. Pero hay que exigirlo. Y si hay que exigirlo es porque todavía no se están haciendo las cosas bien. Porque seguimos viendo a la mujer como una especie de excepción y no una norma. Hay que entender que la mujer está en la norma, no en la excepción. Entonces, creo que es un fallo de perspectiva, es un fallo de entender que en el siglo XX son más importantes ellos, que es lo que he venido a decir, ¿no? Como constantemente siempre están alabándole a ellos, como que ellos son el camino a seguir y que después están ellas, que estaban ahí haciendo cosas parecidas, se parecían algo. Vamos a poner 2, 3, porque la mayoría de las antologías tienen 2, 3, 4 mujeres, pero para que no dijesen nada, para decir, bueno, voy a poner una mujer que no vaya a ser. No. Mientras tú sigues haciendo esto, estás evidentemente viendo que el canon sigue siendo masculino, que sigues imponiendo tu lectura masculina y sigues dejando a la mujer completamente arrinconada y lo sigues utilizando, o sea, la pones como una especie de sonajero o de bicho de zoo. Quiero decir, no es así, eso es una barbaridad, eso es una aberración referencial. Hay que normalizar el hecho de que la mujer debe estar, es que tiene su propio lugar, no hay que hacer, es que tiene su propio lugar. Es que la literatura española, por ejemplo, la literatura española del siglo XX, sin la lectura y la escritura de la mujer, no sería la literatura española del siglo XX que conocemos. Ni más ni menos. Es que entendemos que hay una historia de literatura española al margen de la mujer y de vez en cuando la incorporamos. No. Sin la mujer no tendríamos la historia de literatura española que hoy conocemos. Hay que entenderlo. Sin la mujer leyendo, que ha sido la gran lectora, y escribiendo y transformando, porque la mujer es, desde su perspectiva, desde su lenguaje, desde su visión de la realidad, es la gran transformadora de la literatura. Si el hombre siempre tenemos los mismos temas. Es la mujer la que incorpora nuevos temas, es la mujer la que incorpora, la que renueva el lenguaje, es la mujer la que está constantemente haciendo avanzar a la literatura española. Pero mientras hay que formar a los formadores. Antes lo decía alguien, y es verdad, hay que formar a los formadores. El canon actúa por ahí. Es un poco también de lo que quería hablar hoy aquí. Efectivamente. Me voy a extender, yo hablo un montón. No, profesor Arlandi, yo quiero felicitarlo por un trabajo brillante en la línea de lo que dicen diferentes colegas en el chat. Hay que formar al profesorado, como dice la profesora Rocío Fernández Berrocal, hay que formar al profesorado para que ese profesorado forme a los alumnos, o como dice Elvira Almela, y algo muy importante, las niñas tienen que empezar a tener referentes, o como dice, también añade Rocío Fernández Berrocal, a través de los CEP hay que formarse. Yo quiero añadir a estos comentarios, es decir, el 80% de los nombres que usted ha dado, más casi, tal vez cerca del 90%, de los autores de la antología son varones. Y claro, cada uno tiene una perspectiva de canon, pero si sumamos las perspectivas de todos, la suma es una perspectiva plural perversa. ¿Perversa por qué? Porque cada uno ha escogido a una autora diferente y al provocar esa pluralidad de voces, lo que se hace es, mientras mantienen todos los nombres de la mayoría de los hombres poetas y en cada antología incluyen un nombre diferente de mujer, lo que hace es invisibilizarla a todas. Es una manera como otra cualquiera de perpetuar la invisibilización. Entonces, a partir de ahí yo me pregunto si realmente ese papel que han tenido las mujeres antólogas, ese 10%, ese 15%, no ha estado condicionado por las otras antologías previas, que son las que ellas han consultado, y si realmente los críticos en algún momento de la historia hemos trabajado en equipo. Porque usted antes aludía al canon abierto, que yo coordiné, en el que yo además no soy más que una mera transcriptora de datos,
yo no soy quien ha elegido los 40 autores que están en la antología, sino que lo han escogido 200 críticos de más de 130 universidades de todo el mundo. Y eso te da la dimensión, usted bien decía que hay menos de un 25% de mujeres, eso te da la dimensión del desconocimiento que se tiene, no solamente de la tradición poética en lengua española, sino del desconocimiento que se tiene de la poesía que están escribiendo las mujeres hoy. Es decir, que, como decía antes el profesor Álvarez, el problema no se trata exclusivamente o no se trata solamente de rescatar autoras del pasado, sino de darle su lugar a las autoras del presente, que es algo que debiera preocuparnos intensamente por una razón, porque si la normativa legal para trabajar en la aula nos dice que hay que trabajar desde la igualdad y atendiendo a capacidad y mérito, pues no lo estamos haciendo así. El lugar de las mujeres no es ese, de ahí que bueno, el trabajo que se realiza desde las olvidadas, que realizamos en conjunto, ahora mismo ya hay más de 50 docentes de toda Andalucía que han hecho aportaciones didácticas y que no dude que se va a ir ampliando en los próximos meses y en los próximos años. Ese trabajo es imprescindible para que, visto que las editoriales, que la estructura de poder heteropatriarcal es imposible de romper, por lo menos desde arriba, pues vamos a romperla desde abajo. Los que somos docentes de a pie vamos a ser los que tengamos que deconstruir ese canon. No sé qué opina usted a este respecto, de cómo deconstruir ese canon para construir uno que sea más auténtico en la línea de lo que usted decía. Es complejo porque digamos que la raíz está muy honda. Es decir, el problema es cuando te vienes a formar como lector, cuando empiezas a construir esa biografía de lector, lectora, ¿a dónde vas, no? ¿A qué libros vas? Y en esos libros siguen estando completamente ausentes las mujeres. Claro, el hecho de que vamos a poner ahora las que están ahora, las que están emergiendo ahora. Yo ahora al final hacía referencia a autores que me parecen fundamentalísimas que estén una a una en todas las antologías. Me da igual si es de más joven, menos jóvenes, lo que sea. A mí me parece que Mariluz Escribano, que María Rosal, que un montón de poetas tienen que estar sí o sí en esas antologías. Es decir, pero no porque tiene que haber mujeres, sino porque se lo han ganado ellas solas. Es decir, es que han renovado el lenguaje, han renovado el mundo poético, han renovado una visión absoluta de la poesía. Es decir, ya está bien, que no es que da la sensación de que, oye, vamos a darles un espacio para que no digan nada, ¿no? Para que no se diga, para que no se diga, no, es que se lo han ganado solas. Es decir, se lo están ganando solas, están cambiando la historia de la literatura española. La están cambiando, es decir, las poetas de hoy, las jóvenes de hoy, están cambiando la orientación de la poesía española directamente. Es más, yo digo, hoy en día yo me cojo, por ejemplo, a esta, se llama María Alcantarilla, por hablar de alguna andaluza, y sinceramente noto algo diferente a un montón de poetas de una edad más o menos parecida, que me parecen un poco todo lo mismo, y lo digo, y yo estoy en un saco, pues igual, me parece lo mismo. En cambio yo me cojo a las autoras, me parece un lenguaje diferente, absolutamente diferente, que está cambiando la poesía integral, no la poesía solamente de mujeres, eso es otra falacia, sino la poesía en su conjunto, en total. La historia de la literatura actual se está escribiendo con la poesía femenina en la vanguardia, al frente. Ya está bien de ponernos medallas como medallas que no nos corresponde, o de querer mirar al otro lado, porque entonces, digamos, la palaneta se nos viene abajo. Un poco. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que dejar de exigir, lo decía antes, es que hay que dejar de exigir que el hecho de que no, que haya unas mujeres, no, es que es el sitio que le corresponde. Y no pasa nada si tú pones una antología de poesía española, por ejemplo, del siglo XXI, y hay más mujeres que hombres, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? No, claro, no pasaría absolutamente nada. A mí lo que me interesa es la calidad, efectivamente. Y la calidad... Es que no pasaría nada. Está muy claro
donde hay renovación y donde, como usted bien dice, Claro. hay construcción de discurso. Una cosa que me interesa es el papel de las mujeres antólogas. Estas antologías a las que usted alude, al margen de la de Carmen Conde o de las realizadas por Luz María Jiménez Faro, que han sido esenciales en el compromiso con la visibilización, pero estas antologías que se han realizado en grandes editoriales y en las que las antólogas, sin embargo, no incluyen siendo ellas en muchos casos poetas, no incluyen a compañeras. Sí. Esta explicación, ¿usted qué explicación le daría? A mí, haciendo esta revisión, me llamó mucho la atención. He incidido varias veces en esto en la intervención, ¿no? Empezando desde Eire, desde Pilar Eire, que 12 poetas, una sola mujer. ¿Solamente puedes entrevistar a una mujer solo? ¿Realmente crees que solamente hay una mujer para entrevistar? Es decir, me parecía raro. Pero después me parecía raro también, y por eso decía cuando Olvido García Valdés hacía Poetas de la República y pone una mujer también. Digo, no lo entiendo. Es decir, no entiendo. No sé si esto es un poco seguir la estela de, para que no me critiquen. Esto es para que no me juzguen de corporativismo. Absurdo. Es decir, al final, ¿qué es? ¿Ponerme la tirita antes de tener la herida? Es que no. Es decir, no sé si ahí o hay una presión de la crítica masculinizada o hay, no sé, que en la biografía lectora bueno, de hecho, fíjate, Amalia Iglesias, en las influencias que ella tiene, no dice ni una sola escritora, ni una, son todo hombres. Chica, alguna mujer habrá leído, alguna mujer te habrá influido, ¿no? Es decir, a mí me llama mucho la atención porque no se trata de corporativismo, pero sí que se trata de decir, bueno, por lo menos vamos a cuidarnos entre nosotras, ¿no? Vamos a mimarnos un poco y vamos a seguir dándonos visibilidad. Yo le voy a dar mi opinión en torno a eso. Es decir, yo creo que en este país, y sé que esto no es políticamente correcto, pero como yo hace mucho que dejé de ser políticamente correcta, en este país la voluntad de determinadas autoras ha sido pensar que para canonizar su obra, es decir, para entrar ella en el canon, había que apartar a las demás. Entonces, mediante ese sistema de selección criterial, era unir un determinado nombre de una autora al exclusivo mundo de los hombres. Eran los hombres que ya estaban consagrados dentro del canon y meter a una autora que le interesaba, a un grupo de poder determinado o a dos autoras que le interesaba que fuesen introduciéndose. Claro, el problema ha sido que cada antóloga ha tenido pues una idea distinta sobre qué autoras había que incluir dentro de ese constructo de canon, y a nadie se le ha ocurrido que sumándolas a todas es la manera más útil de que los lectores y las lectoras puedan discriminar y tomar conciencia de cuáles son las que mejor responden a las características sociohistóricas, siguiendo los parámetros ideológicos de lo que decía Juan Carlos Rodríguez, que es el gran referente, como usted sabe, en la Universidad de Granada. Las características sociohistóricas, aquellas que mejor responden a ellas y que por lo tanto son las que van a quedar. Por mucho que a veces intentemos forzar el canon para incluir a un autor o a una autora, eso no va a perpetuarse, porque en el siglo XIX todo el mundo leía a Campoamor en poesía, o a Manuel Fernández y González en novela, y hoy nadie lee a ninguno de los dos. De hecho, habrá gente que dude hasta de quién es Manuel Fernández y González, y lo conozca a lo mejor por la nota de pie de página que puede encontrar en la obra de Blasco Ibáñez, porque Blasco Ibáñez fue uno de los negros que utilizaba Fernández y González. Fíjese que al final quien ha quedado ha sido evidentemente Blasco Ibáñez. Eso es la impresión mía, es que eso va a suceder con la literatura, pero en el canon, en la construcción de este canon sincrónico, esto está resultando muy peligroso porque, como muy bien decía una de las colegas, es peligrosísimo que las niñas de hoy en la formación lectora no tengan referentes, pero es más peligroso aún que los niños y los jóvenes de hoy no sean conscientes de que las mujeres estaban ahí, porque de alguna manera se renuevan los patrones patriarcales
y se pervierte esa construcción del canon, por mucho que desde fuera intentemos esforzarnos. No sé cómo lo ve usted. Sí, sí, perfecto. De hecho, de causas y efectos, ¿no? Es decir, yo sigo pensando que el efecto va a seguir estando, se va a seguir perpetuando porque la causa no está resuelta. Es decir, seguimos cayendo en los mismos errores, seguimos retroalimentando el mismo canon, en verdad, ¿eh? De hecho, fíjate, en todo el repaso que yo he hecho siempre salían los mismos nombres, más o menos los mismos nombres. Ángela Figuera, Gloria Fuerte, Concha Lago, sí, vale. Pero incluso hoy todo el mundo puede recordar poetas Machado, Juan Ramón, Lorca, sí, pero Ángela Figuera, ¡pum!, cayó. Ya nadie sabe. O sea, las niñas cuando leen no saben quién es Ángela Figuera. Sí. Nada, no tienen ni idea. No saben quién es Concha Lago, no saben quién es María Vida Casi, no sé, es Martín Vivaldi, no saben quién es Mariluz Escribano. Es decir, no tienen ni idea. Sí saben la de los hombres, que ha sido la auténticamente continua. Porque la presencia de las mujeres es la presencia guardiana. Constantemente así. En cambio, la continua es la que sigue quedando aquí. Porque por eso decía yo que forja nuestra personalidad, ¿no? Es decir, es algo que ¡pam!, nos entra y nos va haciendo. Ese es el camino, esa es la raíz del canon patriarcal, ¿eh?, que va haciendo el camino. Entonces, quieras o no, cuando tú te vas a enfrentar a las lecturas, esto, lo otro, más allá, tienes aquí un chip que dice: esos son los importantes. Los importantes son estos. La otra, bueno, bien, va, a ver. O sea, te vas a ver si me sorprende, a ver si me interesa. A ver si me interesa. No. Tiene el mismo valor. De hecho, en aquel famoso triunvirato, Celaya, Otero, Figuera, la que cae es Ángela Figuera. Se quedan Celaya y Otero como los grandes poetas vascos. Perdón. Ángela le pega un repaso a todos. ¿O es que interesa todo Celaya? De Celaya interesa, de todas monumental obra, interesa poco. De Figuera interesa mucho. Es decir, Figuera publicó un poco, no me acuerdo ahora quién dijo, que curioso arte en la literatura, cuanto menos haces, mejor lo tienes que hacer. Figuera hizo poco y muy bueno. Celaya hizo mucho y poco bueno. Es decir, si vemos comparativamente, el porcentaje de las cosas buenas que hizo fue poca. En cambio, el que queda es Celaya, no es Figuera, que hizo poco y muy bueno. Es decir, esto es cómo queda, ¿no? Cómo se va confeccionando, cómo se va estableciendo, yo creo cómo se va generando una mitología del poeta, hombre, frente a esa antimitología casi, antidiscurso de la poeta mujer, que constantemente tiene que ir dando saltos. Se ha celebrado hace poco los 100 años del, si no me equivoco, del nacimiento de Ángela Figuera. Nadie ha dicho ni esto, ¿no? Entonces, no me parece normal. A mí no me parece normal. Tú sabes, que yo he escrito mucho, he leído mucho a las escritoras, he escrito mucho sobre escritoras, María Beneito, esta, la otra, Ángela Figuera sobre todo, y a veces me sorprende, me abruma un poco y es lo que decía antes, me sobrecoge pensar en qué medida yo también, como en mi biografía, yo también estoy condicionado. Es decir, porque la mayoría de las antologías, y por eso empezaba la intervención como empezaba, la mayoría de las antologías que yo he dicho eran las que yo leía cuando era niño. Entonces, si yo estoy cogiendo un libro de poesía contemporánea y no hay ni una sola mujer, debo pensar que no había mujeres que escribiesen. Porque como soy enano y estoy creciendo, al final acabo pensando que no hay. Y cuando aparece una, es una excepción. No, ahí está el error. Por eso he empezado desde abajo a cómo se fue construyendo todo ese canon, desde lo infantil hacia aquellas que querían ser canónicas. Que, por cierto, en las infantiles salían los mismos autores que en las canónicas, pero adaptados. Es decir, era la correspondencia, ¿no? La correspondencia de las antologías adultas en las infantiles y las infantiles a las adultas. Se van alimentando. Y ahí en medios donde lo que no está es la mujer. Con lo cual, tú la invisibilizas, no existe, no está. No hay. ¿Cómo que no hay mujeres? Hay cientos de mujeres escribiendo. Pero mientras no las pongas, o pongas una ocasionalmente,
Y además sigue siendo la cambiando, excepción. es decir, además es Claro. que va cambiando el nombre, es decir, atendiendo a los gustos criteriales y convirtiendo las antologías en antojologías. El antojo del antólogo y el gusto de cada cual. Cuando los teóricos deberíamos ser, en este caso, lo más independientes posible de estéticas, de tendencias y de las estructuras de marketing o de poder que tiene ahora mismo el mercado. Con eso habrá que tener mucho cuidado. O sea que, profesor Arlandi, magnífica su intervención, que nos Bueno. pone un aviso. Muchas gracias y, en fin, no sé si se ha podido arrojar un poquito de luz, pero trabajo sí, mucho. Pero bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Ha sido un auténtico placer, un lujo personal el estar compartiendo este tiempo. No se me ocurre mejor compañía, sinceramente, que estar con vosotras y con vosotros esta tarde, de verdad. De corazón. Muchísimas gracias, doctor Arlandi. Ha sido un placer enorme disfrutar esta hora y media de esa magnífica exposición y sobre todo este diálogo que al final es lo que, junto lógicamente con su aportación, nos enriquece enormemente. Sobre todo ese aire sobre todo de libertad.